Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy en Finanzas con propósito tenemos el tema Desarrollo personal y finanzas, el vínculo que transforma. Y tenemos una invitada muy especial, Vanessa Peña. Nos acompaña. Vanessa, bienvenida a este Hola. podcast, Finanzas con propósito. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Vanessa. Vanessa es coach en liderazgo, creadora y directora de la comunidad El Mundo de los Felices, y de verdad que son felices, y Mente en Acción, Escuela de Liderazgo. Además, forma parte de Maxwell Leadership, equipo de coaches de John Maxwell, referente mundial en liderazgo. Qué lindo, Vanessa. Y cuenta con un diplomado en bio-neuroemoción junto a Enrique Corbera. Yo siempre he soñado hacer ese diplomado, Vanessa. Nos ayudará a entender cómo el desarrollo personal impacta directamente en nuestra relación con el dinero. Prepárate para un episodio transformador. Conozcamos un poco más a Vanessa. Bienvenida, Vanessa. Un honor tenerte aquí. ¿Cómo llegaste al liderazgo personal? Cuéntanos. Hola, muchas gracias Carmen por la invitación. Feliz de estar aquí acompañándote y también de conocer a Carmina que está ahí en los controles. Bueno, ¿cómo llegué al liderazgo personal? Es una larga historia, voy a tratar de resumírtela. Más o menos hace unos 13 años, creo que fueron 13 años, mi papá falleció eh, y un 9 de diciembre, por cierto. Qué Y coincidencia. sí. y, y cuando él fallece, nosotros tenemos unos negocios acá en Guayaquil. Entonces yo siempre estuve administrando los negocios, pero mi papá fallece y yo tuve que ponerme al frente de los negocios, junto con mi hermano. Entonces, digamos que cuando mi papá estaba vivo, uno de los grandes problemas que teníamos, dificultades, era que teníamos la misma manera de ser, entonces solíamos explotar al conversar, discutíamos mucho. Y cuando él fallece, yo pienso ahora, cuando una persona muere, sale del sistema familiar, todo el sistema se tiene que acomodar y todos empiezan a reflexionar sobre la vida que tienen, incluso la persona que ya no está, ya las personas empiezan a decir, ah, mira, esa persona hacía esto, y cuando no tenemos mucha conciencia del valor que tienen las personas que están a nuestro alrededor, pasa eso. Correcto. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta de cosas que él me decía, porque él siempre me decía, no explotes, escucha, no seas así tan, porque era un escándalo, pues era gritona, no, tenía todas las cosas que un líder no debe de hacer, todas las tenía yo. Y bueno, también muchas las había aprendido de él. Mi papá era un hombre muy emprendedor, un gran vendedor, comerciante, un gran líder, un gran comunicador, pero tenía esa escuela antigua de liderazgo que era un buen grito para que las personas hagan lo que tenían que hacer. Y bueno, cuando él fallece, yo empecé a adoptar otros comportamientos. Yo ya venía estudiando algo de programación neurolingüística algunos años atrás porque yo estuve casada y cuando me divorcié también empecé como a explorar un poco más en mí. Nos pasa a Que todos. sí, o sea, no es solamente la culpa de él, No, sino no. que somos dos personas compartiendo un espacio donde estoy yo haciendo mal. Así Así que es. estudié algo de programación neurolingüística. Cuando mi papá fallece, justo yo ya me iba a ir a estudiar, a tomar una certificación con Bandler, que es el co-creador de la programación neurolingüística en Estados Unidos. Ok. Entonces luego de eso me fui y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas. Luego de eso, como a los 2 años, mi mamá se enferma, 2 o 3 años mi mamá se enfermó. Y mi mamá, la enfermedad que tuvo, pues nadie entendía lo que tenía, era completamente emocional. Entonces ella era muy Ah, qué autodidacta, muy interesante. autosuficiente y todo, pero no lograba salir de la casa porque empezaban la taquicardia, tenía muchos miedos. Entonces yo empecé a buscar maneras de curarla. El doctor al principio, la solución, mi mamá entonces tenía unos 71 quizás, la solución era darle pastillas para que duerma, para que se tranquilice, pero eso lo que hacía era desconectarla y eso afecta a otras cosas. Entonces Así nosotros es. decidimos, eso fue a partir de
del terremoto. O sea, pasa el terremoto, pasa lo de mi papá, luego pasa lo del terremoto y luego mi mamá se enferma. Tal vez Era todo, desencadenó. como todo junto desencadenó esto Así acá. es. Entonces, yo ante esa situación empecé a buscar maneras de ayudarla, empecé a buscar doctores, no nos gustaba mucho esta idea, al principio ella empezó a tomar medicina, sobre todo homeopática, para calmarla, pero era lo mismo, era como que te calmaba en el momento en que se terminaba el efecto, ¡pum!, otra vez regresaba, entonces no estaba realmente existiendo una transformación. Entonces, en esa búsqueda, alguien me sugirió que tomara una psicóloga, pero la psicóloga me dijo, pero para poder hacer el acompañamiento a tu mami necesitamos que vaya acompañada a un psiquiatra que le va a medicar. Entonces le digo, pero no, eso no. Entonces ella me dice, tenemos una opción, una psicóloga que ella también es fitoterapeuta. Esta persona, sí, esta persona, los fitoterapeutas curan con alimentos tu cuerpo. Entonces empezamos a trabajar con ella le hizo una dieta según el tipo de sangre, la chequeó completamente, fue tocándola, vio falta de oxígeno en el cuerpo. Y bueno, ahí empezamos, mi mamá recibió durante 6 meses, porque estuvimos en la casa encerradas durante ese tiempo, nos desconectamos del mundo realmente, para que ella pudiera trabajar en ella. Y ahí hicimos aromaterapia, flores de Bach, fitoterapia, musicoterapia, coloroterapia, o sea, todas las terapias que se puedan imaginar. Y la verdad es que yo entré en un mundo en el que yo no creía. Wow. Porque para mí eso era como que, ¿qué es? O sea, que yo me reía. Yo tenía una amiga que siempre, ella era de las que se pasa velas y para limpiarse, ¿no? Y yo le decía, mi bruja, y me le reía. La típica, sí. Pero luego de eso, yo dije, era impresionante, porque cuando mi mamá a los 6 meses ya empezó a curarse, el cabello le empezó a crecer de otra manera. Yo me acuerdo tanto que cuando la doctora llegó la primera vez, mi mamá tenía como la oreja un poco pegada a la cara, a la cabeza, como muy pegada, dura, y la tenía morada. Y yo nunca me había fijado en eso. Y ella no se paraba ni nada, entonces a mi mamá le estaba faltando hasta oxígeno. Increíble, ¿no? En el cuerpo. Y todo estaba asustada, tenía muchos miedos y muchas cosas. Cuando empezó a alimentarse de otra manera, su cuerpo empezó a cambiar. Eso que te digo, ese color de la piel y todo empezó a cambiar. Con las flores de Bach, yo ahí, como pasé 6 meses, y cuando a mi mamá al principio le daban taquicardias, yo lo único que sabía era programación neurolingüística, entonces yo dije, así la voy a ayudar, porque buscaba personas que me ayuden y nadie me quería ayudar, o nadie podía, nadie tenía tiempo. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar. Y la manera en que yo la sacaba de esos estados era conversando con ella. Le contaba historias o trataba de que su mente me contara historias de su vida, pero las historias bonitas. Y así calmaba las palpitaciones de su corazón. Y yo ahí me empecé a dar cuenta de que, o sea, que la mente era tan poderosa. O sea, porque una cosa es que te lo cuento, otra cosa es estar en el momento y no sé qué hacer porque eso pasaba a 12 de la noche y ¿a quién llamo? Entonces lo hacía a través de una conversación. Y me empecé a dar cuenta que el poder de la palabra, el poder de hablar con alguien, tú puedes curar a una persona hablando y también puedes dañar a una persona hablándole. Sí, es muy poderoso. Entonces ahí estuve esos 6 meses, conocí lo de las flores de Bach, conocí a Henry Corbera por redes sociales, empecé a verlo. Igualmente yo lo hago. Lo vi a Ismael Cala, empecé a leer libros porque eran esos 6 meses dediqué a cuidarla a ella y los tiempos como un poco libres me sentaba a leer. Cosas que nunca en mi vida había querido leer. Por eso cuando tú me decías, es como, soy muy mental y como muy de números, es igualita. Y esas cosas eran como, sí, típico por ahí una frase positiva, pero creer realmente no era una cosa que yo... Así es. Sí. Hasta que no lo vivimos. Hasta que no lo viví. Así. Y cuando escuché a Henry Corbera y cuando conocí lo de las flores de Bach, una chica dio una charla, fui a ver, y cuando ella empieza a hablar de las flores de Bach y cómo te ayudan a equilibrar las emociones y cómo son 38 esencias, y cada esencia iba hablando de un comportamiento, y yo necesito esa flor, yo necesito esa flor. Y cuando tú tomas esa medicina,
te hacen un preparado, son solo 7 esencias. Pero en esa charla, pues, yo te metía como 30 flores. Estoy Para que enferma. funcione, o funciona o funciona. Sí, mira, y era súper explosiva, celosa, o sea, que si alguien me hacía algo, vas a ver, o sea, pero, y no se me notaba, pues, pero era una conversación interna, resentida, eh, me pegaban mucho las historias de los demás, me costaba mucho hacer cambios, eh, se me dificultaba tomar decisiones, o me entusiasmaba mucho, tanto que no podía respirar y luego terminaba enferma de asma o alergia y la rinitis que le decían. Yo siempre cuento, cuando cuento esta historia, yo era casi que la accionista de la farmacia de la esquina porque tenía miles de pastillas antialérgicas. Y cuando aprendí eso de mis emociones, yo empecé a respirar diferente y ya no me enfermaba. Y tomando eso, que a veces porque ahora soy terapeuta en Flores de Bach también, Yeah. y tomando eso que a veces a mí me dicen, ay, pero eso es un placebo. Y yo digo, si no quieres tomártelo, no importa. Pero yo sé lo que a mí me hizo, que fue quitarme pastillas de mi velador. No, totalmente de acuerdo. Mira que yo soy una persona que no tomo medicina química. Mm. Y es un tema, bueno, creo que tú porque lo viviste muy de cerca, lo viste, eh, pero en mi caso siempre he pensado que la medicina química te arregla algo, pero al final te termina perjudicando en otra cosa. ¿Que sirve? Sí, que sirve, pero totalmente de acuerdo con que todo es emocional finalmente, ¿no? Y es como ir a lo más profundo del ser humano, Mm. como vivimos en automático, y me sumo porque hay momentos que, bueno, mucho de mi vida la viví así en automático, y ahora que ya decidí tener una vida un poco más tranquila, pero a veces uno siente que vuelve a caer en ese ritmo, ¿no? De que quiere resolverlo todo, quiere resolverlo ya, y estresa al otro y presiona al de acá, y luego tú reaccionas y dices, a ver, cálmate un poquito porque, o sea, es el tema del control. En mi caso, por temas muy de personalidad, como yo te decía que trabajé toda la vida con números, me formé para cumplir un objetivo y el objetivo era el número. Sí, Y lo que venía atrás no importaba, se iba arrasando gente, me iba perjudicando yo mismo, iba abandonando a mi sí. familia. O sea, es increíble. Sí, y mira, ahorita que me vas hablando, por ejemplo, hay una esencia para las personas controladoras, hay una para las personas que son muy exigentes consigo mismas, hay una que es para las personas que tienden a ser muy jefes pero autoritarios. Y cuando tu emoción está llegando a un nivel en donde está coartando tu bienestar, entonces ahí tienes un desequilibrio. Y eso aprendí en las Flores de Bach. Y cuando yo aprendí ya todo este tema con lo de mi mamá y salimos, yo dije, oye, ¿qué pasaría si yo le enseño esto a la gente que trabajaba conmigo en los hoteles? Empecé a enseñarles y todo empezó a cambiar. La manera en que nos comunicábamos, los que eran de pronto muy amargados o peleones o que les costaba adaptarse al lugar, se empezaron a ir solos, renunciaban y se iban. Y la manera en que nos comunicamos todos ahora es totalmente diferente y eso se empezó a ver reflejado en los clientes. Y luego de eso es que ya yo me encuentro con alguien, porque me seguía entrenando, me pareció súper interesante el tema de la mente, el comportamiento humano, o sea, es una cosa impresionante. Y seguí entrenándome en programación neurolingüística y otras cosas. Y ahí conocí a otra persona. Yo le comenté y me dijo, ¿tú no conoces a John Maxwell? Yo no tenía idea quién era John Maxwell, nunca en mi vida lo había escuchado. Y yo le contaba, oye, yo quiero llevar esto a las empresas. Él me dice, pero puedes ser parte del equipo de John Maxwell, yo te voy a pasar la información. Él me manda la información y ahí veo quién era John Maxwell, que es un escritor, para los que no lo conocen, un escritor, empresario y conferencista de Estados Unidos, especialista en liderazgo, y pues tiene un montón de libros súper buenos. Las 15 leyes indispensables de crecimiento, ese es un libro recontra bueno. Y, y ahí también, como lo había conocido a Enric, y me resonó un montón de información de lo que él compartía, entonces dije, voy a estudiar con él.
y me metí a estudiar el diplomado, yo me reía mucho porque yo cuando decidí entrar a estudiar con él, para mí era como, ya voy a empezar clases, yeah. Y me acuerdo en el segundo módulo que era sobre la sombra, que es, nosotros mostramos un lado o sea, a mí todo el mundo, muchas personas, y tengo una cuenta que se llama El Mundo de los Felices, todo el mundo dice, ay, es pura risita. Pero no, o sea, todos tenemos lo que mostramos y también tenemos lo que ocultamos. Todos tenemos eso. Y a veces no tenemos idea que estamos ocultando. Entonces yo no sabía lo que estaba en mi oscuridad. Era terrorífico. O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo escoges a tus parejas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te comunicas? Todo está condicionado. Está condicionado por tus experiencias previas, incluso por tus ancestros. O sea, toda la información está ahí y cuando no somos conscientes de nada de eso, vamos por la vida en piloto automático y haciendo cosas raras que a veces decimos, no sé por qué me pasan estas cosas, pero correcto, tú eres quien está haciendo eso, estás creando sí, eso. Exacto. Y ahorita me hace recordar algo, el tema de la ley del espejo, no sé si has escuchado. Y a veces uno que ya ahora vive un poco más consciente, ¿no?, de lo que está sucediendo, y de pronto se conecta con alguien y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me conecté con esta persona? ¿No? Yo siempre digo, a ver, las personas llegan a nuestra vida para tres cosas: para compartir, divertirnos, para enseñarnos algo y para demostrarnos su amor, ¿no? Y cuando entendemos eso ya es diferente, ¿no? Porque eh, uno dice, yo estoy recibiendo lo que merezco, definitivamente, lo que yo he construido, lo que me corresponde. Y ahí vamos ya a entrar a otro tema que es la ley de la correspondencia. Y así vamos a decir, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y tú ya empiezas a entender y es diferente cómo empiezas a conectar con otras personas ya desde un, un conocimiento más elevado, no académico solamente, sino ya más profundo, que viene conectado con el alma. Y bueno, ya que hemos entrado en todos estos temas que son lindísimos, a mí me fascinan, me encantan hablar de esto, y yo también siempre soy lectora de estos temas, quiero aprender mucho más sobre el comportamiento humano. Eh, ¿Cómo tú vinculas el desarrollo personal y las finanzas? Chévere. Cuando tú hablas de finanzas, ¿de qué exactamente estás hablando? Eh, digamos que de esa tranquilidad financiera que las personas anhelamos. No estamos hablando de una cantidad en la cuenta ni de mucho dinero, porque el éxito definitivamente para cada uno es diferente, ¿no? Yo puedo estar feliz teniendo, cubriendo mis necesidades básicas, viendo feliz a mi hija y sabiendo que sí puedo coger mi mochilita y puedo viajar. Y ese para mí es mi éxito financiero, ¿no? No carezco de necesidades básicas, tampoco tengo millones en la cuenta donde puedo decir mañana me voy a comprar un Mercedes-Benz. Para otro puede hacer que sí sea esa su éxito financiero, le gustan los carros y tal vez trabaja para eso. Es sobre todo tener esa tranquilidad de decir, hoy me despierto tranquilo porque sé que tengo casa, que tengo comida, que tengo salud y que puedo hacer realidad mis sueños, ¿no? Mis sueños para cada uno es diferente. Sí, desde ese punto de vista, desde las finanzas, estamos hablando. Okay. Si lo hablamos desde ese punto de vista, pues eh, para mí el éxito financiero está relacionado con lo que decides tú crear y cómo decides crearte. Justo hace un momento tú mencionabas acerca de las personas que nos encontramos, las conversaciones que tenemos, de pronto cómo van cambiando las amistades. O incluso también en este caso, cuánto yo quiero percibir, cuánto quiero ganar, o si yo quiero viajar, o qué es para ti. ¿Qué es para ti tener este éxito financiero? Si es que vamos solamente al área financiera. Si estamos hablando solamente del éxito, hay dos conceptos que a mí me gustan cuando hablamos de éxito. Que uno es de John Maxwell, de hecho, donde él dice, tener éxito es
descubrir tu propósito, desarrollar tus habilidades, o sea, conectar con esos dones, talentos y todo lo que tienes y desarrollarlos, ponerlos al servicio de los demás y dejar un legado. Ese es como el éxito. Hay otro concepto, el éxito no es un punto final, sino que es todo el proceso. Y un mentor que tenía de liderazgo, él decía siempre algo bonito, decía, eh, éxito es cuando alguien que no te conoce, habla algo bueno de ti sin haberte conocido. O sea, sin Increíble. Ese concepto encontrarte. O nunca lo sea, había me escuchado. parece, es porque quiere decir que tú ya estás dejando un legado tan Así es. poderoso que ya hay alguien por ahí hablando de ti que se está inspirando en algo que tú estás haciendo. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, tú vives en éxito, realmente se siente Así muy es. bonito. Y no tienes que ser gigantesco. Yo tengo en la actualidad la bendición de tener la comunidad de Mentes en Acción, donde he conocido gente maravillosa y a veces y mi comunidad no es que es gigantesca, o sea, somos como 400, Bueno, 500. bueno, para mí sí es gigantesca. Pero cuando me ha pasado que cuando voy de pronto, un día estaba en el cine y había un señor atrás mío y me dice, oiga, ¿usted es la del mundo de los felices? Y yo, mi novio me dice, oye, el otro día estaba en la iglesia y alguien se me acercó a preguntarme si yo había estado en un podcast contigo del mundo de los felices. Y él siempre me dice, es que tú ya eres famosa. Y nada que ver, yo tengo poquitos seguidores y todo. Pero es bonito saber, y el otro día que estuvimos el último Mentes en Acción, una chica jovencita de unos 20 años se acerca a mí y me dice, me encanta esto, y yo le digo, ¿cómo te enteraste? Y me dice, te encontré en ChatGPT. ¡Wow! Ya estamos hablando de palabras Ya, mayores. ChatGPT, esa es Alexa, que conmigo somos super panas. Bueno, y regresando al tema, entonces, yo en la actualidad, de todo lo que he aprendido en ese tiempo, eh, es cuán consciente tú puedes ser de lo que estás creando cada día. Entonces, ese éxito financiero que estás llamando, ¿qué es para ti eso? ¿Y qué quieres crear? Desde quién tú eres. O sea, yo soy la persona que va a crear esto. Porque de hecho, todos los días te estás levantando siendo una persona que está creando algo. Y si tú hoy dices, no, es que yo no tengo plata y todos los días te quejas de eso, esa es tu creación diaria. Tú estás condicionando tus pensamientos y todo lo que está ocurriendo a tu alrededor para que eso se cumple, que tu mente diga, es verdad, sí, yo no tengo ingresos, o yo no soy afortunado, o a mí no me... Tú puedes hacer eso y si lo estás sintiendo ahora es porque tú lo estás condicionando desde el momento en que te despiertas. Y entonces alguien pudiera decirme ahí, no, pues Vanessa, pero yo lo veo alrededor, yo veo las personas que se me acercan y todo el mundo tiene problemas, que a veces a mí me dicen eso, pero si estamos a un lugar donde todo es peligro. No, no, depende de qué tú decidas crear desde el momento en que te despiertas. Increíble. Que pueden ser palabras, a veces esas cosas de crecimiento personal pueden crear como, que yo escucho, ay, es que eso es como puro humo, bluff, pero no lo es, o sea, pruébalo. Empieza por decirte, por ejemplo, cuánto te gustaría ganar. Entonces aquí cuando yo pregunto eso, a veces las personas me dicen, no sé, o sea, 800, está bien. Bueno, está bien, eso. Si viniera Aladino a darte un deseo, tú le dices, yo quiero ganar 800. No, pues ahí le pediría 10.000. Ya, pues, ¿por qué no los pides? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde estás cerrando la puerta a las posibilidades de creación? Ahora, alguien me puede decir, no, sí, yo quiero ganar $10.000 mensuales. Ok, ese es tu deseo. Ok, ¿qué tú estás dispuesto ahora a hacer para llegar allá? ¿Quién estás dispuesto a ser? Primero, porque eso es, quién yo estoy dispuesta a ser para luego ir y hacer todas las cosas que tengan que pasar en el camino para poder llegar allá. Y por supuesto, siempre que esto esté conectado a los valores, ¿no? Porque alguien puede decirme, yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, y entonces en el camino te propone alguien que tienes que matar a alguien y consigues tu dinero, y no es así.
Porque, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero crear una vida donde voy a tener $10,000 mensuales. Yo quiero crear una vida donde, aparte de tener esos $10,000 mensuales, también quiero vivir en bienestar, en paz, con buenas relaciones personales. Y todo se puede tener al mismo tiempo. Eso es real. ¿Sí? Es que es real. O sea, tú lo hablas con bastante convencimiento porque una, has estudiado, dos, lo has visto en las personas con las que tú trabajas, en el día a día. Y es increíble cuando uno empieza a entrar en todo este tema y ve que es real. Ahorita me haces acordar cuando hablaste sobre el tema de cómo nos hablamos y cuando nos levantamos, qué nos decimos. Y yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de vida que es mi cuadro de visión, de visualización. Y qué importante es tener claridad de los objetivos. Y como tú dices, yo tengo que saber un número. Si yo doy un número, es porque estoy dispuesto, como tú dices, a trabajar, tal vez a sacrificar algo para lograrlo. Entonces, todo finalmente está conectado, ¿no? No es solamente decir el número, tienes que tener objetivos claros y dentro de ese objetivo está tu propósito de vida, está lo que día a día estás haciendo, porque finalmente es la acción, es la Sí, acción, va acompañada la palabra con la acción. sí, sí. Y ahorita dijiste algo interesante, porque a veces tenemos muy conectado, y esta conversación la tenía el otro día con mi mamá, de que trabajar o llegar a tener dinero tiene que ser un sacrificio. Y eso también es una creación. O sea, tú puedes decidir, yo voy a tener $10,000 mensuales, pero me voy a sacrificar. O también puedo ser, voy a tener $10,000 y voy a disfrutar al conseguirlos. Voy a ir, para mí puede ser un reto realmente conseguirlos y yo voy a ir disfrutando de ese camino. Eso siempre va a depender de cómo tú te vayas creando, porque ya todos los días lo estamos haciendo. Los temas de dinero o cualquier tema, todos están condicionados por la información que hay atrás en la familia también, la manera en que hablamos acerca del dinero. El dinero es que para tener dinero tengo que trabajar mucho, es que si tú tienes dinero no, el dinero es malo, porque la gente que tiene dinero es mala, o si tú tienes dinero, nadie en la familia te va a querer, o te vas a quedar sin amigos. Hay un montón de cosas que la gente se dice en relación al dinero, pero todas esas tres que acabé de mencionar, tú las puedes cambiar, puedes expresarlas de otra manera, si tienes que ser consciente de qué es lo que tú estás creyendo, cómo te has creado en el pasado, y luego reescribirlo, como cuando uno reescribe una historia, y luego repetírtelo todos los días de una manera diferente, porque ya estás haciendo eso. O sea, hay personas que de pronto, y yo digo personalmente, yo no era una persona que creía en las afirmaciones, me parecían como que tontería eso, pero realmente es todos los días estás teniendo una afirmación. Tú ya tienes una afirmación de ti todos los días. Cuando te estás comunicando con los demás, cuando estás hablando, cuando atacas a alguien, ahí estás diciendo cosas de ti. Y no se las estás diciendo al mundo, se las estás diciendo a tu mundo. Y eso está transformándote en un ser. Y luego desde ahí vas actuando. Y luego quieres que cosas diferentes a eso pasen, pero no eres consciente de a quién estás creando todos los días en tu ser. Correcto. Y bueno, este mensaje es sanando la mente, sanamos nuestra economía finalmente, porque todo está conectado, ¿no? Buscar resolver los temas financieros, a veces lo vemos desde el punto de vista técnico solamente, sobre todo los que venimos trabajando enfocados en un número, como yo digo, los números son fríos. Cuando tú entiendes que definitivamente detrás de ese resultado numérico hay un equipo, hay personas que tienen una infinidad de problemas, de sueños también. Y tú cuando dijiste que empezaste todo el tema de transformación en los hoteles y viste que las personas solas se iban, me recordaste, yo tuve siempre procesos de automatización a las empresas que iba porque es algo que a mí me gusta mucho. Y llegaba a una empresa y lo primero que hacía era preguntar, ¿dónde están los procesos? ¿Cómo están llevando esto? Porque soy siempre de ordenar las cosas.
Y en ese momento que empezábamos no, no existe, no hay, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el camino? No, no lo tengo. Bueno, empecemos a hacer, empecemos por algo. Siempre yo digo, a veces pensamos que la técnica está muy lejos de nosotros o que tenemos que tener todas las certificaciones completas para hacer algo. Y yo soy muy creyente de que Dios por algo me puso a mí en empresas pequeñas. Yo inicié en empresas grandes, pero Dios me puso en empresas que donde iba no había nada. O sea, no, no existía nada. Y era porque esa era mi propósito, ir ahí y ordenar y construir y empezar a darle a las cosas su puesto, su nombre. Pero en ese proceso coincido contigo de que yo siempre digo, habrán personas que se suban a este barco y otras que se bajen. Pero tranquilo, no, porque a veces las personas que están atrás, los fundadores, los dueños, los CEOs, como los quieras llamar, tienen ese temor, ¿no? O sea, yo con este equipo, mal o bien, con estos cuatro, entre esos cuatro, uno que es el más problemático, pero al final me funcionó y yo estoy donde estoy con esto. Y convéncelo que ese crecimiento que estás buscando, que esa transformación tecnológica que estás buscando, significa muchos cambios dentro de la organización. Y a veces nos cuesta mucho convencer de que efectivamente podrá haber estado una persona trabajando 30 años en la empresa, pero en este momento en que está la empresa, tal vez ya no esté, puede ser que sí, no digo que no, es un ejemplo. Puede ser que un recién llegado también ya no se sienta cómodo en este nuevo proceso de cambio, pero de eso se trata todos los procesos de cambio. En nuestra vida, a veces despojarnos de algo, de alguien, de un amigo que tal vez no nos está colaborando, no nos está sumando, de un compañero que ya tal vez cumplió su misión y son decisiones que tenemos que tomar. Finalmente, regresamos otra vez al tema, ¿no? Estar nosotros con nuestras emociones bien, con nuestra tranquilidad, con nuestra paz, es lo único que nos va a conectar finalmente con nuestro éxito financiero. Sí, sí, todo lo que estás mencionando, estoy de acuerdo. Al final todo lo que dijiste sigue siendo pura creación. Cada uno va escogiendo las relaciones personales, si yo tengo una pareja o tengo un compañero de trabajo, quién yo considero que es esa persona, cómo la estoy creando, la creo a través de la palabra, si peleo todos los días con esa persona o estoy pensando, este solo molesta, eso es pura creación y luego los resultados en el equipo son iguales. Igual dentro de una empresa o tú que estás asesorando o estás ayudando a empresas, tú estás entrando como parte de la creación, es tu creación. Yo pienso, yo tengo un curso que se llama Lidera tus ventas, donde enseño parte de esto, que más allá enseño cierres de ventas y cosas así, pero sobre todo hablo les enseño a crear, qué es lo que tú estás creando todos los días, porque nosotros vamos creando a nuestros clientes, nosotros y todos a través de cómo estamos conversando. Y hay un tema que hablo ahí, de algo que tú dijiste, ok, que el gran miedo que te digan que no. A ver, si un cliente te está diciendo que no y tú ya fuiste en creación y este cliente dijo no, ok, siguiente cliente, porque ese cliente no está entrando dentro de las características del cliente al que tú tienes que servir, porque es servicio. A veces las personas creen que servir no es vender, pero en realidad tú todo el tiempo estás sirviendo a los demás. Y obviamente tú estás pidiendo un pago a cambio de ese servicio. Y siempre te están pagando, porque todo el tiempo, a veces hacemos el intercambio a través del dinero, pero todo el tiempo estamos recibiendo. Y a mí me hacía clic lo que decías, porque de pronto a veces entramos a asesorar a una empresa, que me ha pasado, que están interesados en todo esto, pero empiezan a ver como muchas trabas y de repente ya, no, que después, que después, que después. Yo me puedo quedar ahí enganchada, traumada, es que no me sale nada y pensar solamente eso en mí, como pensar también de que yo soy abundante y que los clientes que requieran trabajar conmigo
que necesitemos unirnos para poder crecer juntos, esos son los que van a quedar acá. Cuando yo hablo esto a veces con empresarios, me dicen, ay, pero Vanessa, es que eso no es posible cuando no estamos hablando de negocios grandes, de millones de dólares. Es la misma cosa, porque tú te estás enganchando solamente con un cliente. Es que esa no es tu única creación, puedes hacer un montón de creaciones. Y cuando tú estás pensando, es que ese es el único con el que yo quiero porque es el único que hay aquí y todo lo demás y bla, 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 de todos los otros discursos que te estés mandando, sigue siendo pura creación tuya, de quién tú eres como líder, y ese líder que tú estás creando ahí, que crees que no tiene posibilidades porque se le cerró la puerta a un cliente, es el que está influenciando a su equipo, es quien está creando el resto de su equipo. Entonces, si tú luego no entiendes por qué tu equipo no va adelante, es que por qué no son, por qué no se lanzan, por qué no proponen, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás creando tú? ¿Cómo tú te estás creando como líder? Y desde ahí empieza todo, porque todo tiene que ver con la creación. Sí, ¿no? Y comprender a veces esa parte es bastante complicado sobre todo para cuando hablamos de líderes podemos hablar desde muchas posiciones, ¿no? Pero pienso yo que sobre todo a veces de los dueños de las empresas, de los principales líderes, por decir, y entramos a una empresa y todo es problema, y yo un día le escuché a Margarita Paso decir que finalmente todos los problemas de las empresas son, o sea, es responsabilidad del líder. Yo me quedé así pensando cuando le escuché a ella y es una realidad. Si, si yo me remonto al pasado, cuando yo no realmente no conocía de estos temas, eh, y tú empiezas ya como que a verlo ya con otros ojos y terminas diciendo efectivamente. Es lo mismo que pasa con el tema que tú dices de los clientes. Porque ahora los que estamos del otro lado, o sea, ya somos independientes, ya los vemos como jefes, lo vemos como clientes. Y finalmente viene a ser lo mismo. Si tú entras a un proyecto de transformación, en tu caso puede ser un tema de transformación, de un cambio, gestión del cambio, pero si el líder no está convencido de que eso realmente va a funcionar y empieza por él, yo creo que ya no perdamos el tiempo ahí. No sé tú qué opinas. Sí pudiera ser, pero va a depender mucho de qué deseen crear, del concepto que tengan en la mente de creación. O sea, no podría hacer una generalización, pero sí, pero sí, muy acorde a lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver nuevamente con la creación. El líder, el propietario de una empresa, yo intuyo que la mayoría debería de ser así, que su objetivo principal en la empresa es que la empresa crezca, que la empresa se multiplique, que la empresa tenga mayores ingresos, pero sí pudiera pasar a veces de que hayan miembros, por ejemplo, de un board que a lo mejor están pensando que ojalá esta empresa quiebre para yo poder recibir solamente mis ingresos y ya. También pudiera existir eso. Y todo eso de alguna manera va creando un efecto. Aquí yo ya, y quizás me voy a meter en un tema que puede sonar raro, como cuando mi amiga se pasa las velas alrededor, pero tiene que ver con energía y qué estás creando. Entonces ahí es, nuevamente, qué estás creando tú como líder, qué se está creando los líderes que vienen, que están ocupando cada una de las áreas, o sea, cómo están pensando ellos. Y en función de eso van a ir los resultados. Yo pienso que, por ejemplo, en los equipos de ventas, por ejemplo, si tú tienes en el equipo de ventas personas que están con muchos problemas de abundancia, que es esta sensación de a mí no me llega nada, entonces puedes llegar a tener, se puede ver reflejado en los resultados de la empresa. Muy interesante. Porque, porque esa persona va a estar muy cerrada a las posibilidades. Esa persona se te va a quedar enganchado en un no con un cliente. Esa persona puede tener la tendencia a no ver opciones porque su cabeza está pensando es que nunca hay opciones. Entonces, por eso es súper importante cuando tú vas a entrevistar a una persona que tú al escucharlo
escuches, que la persona realmente se exprese y que sea una persona que perciba la abundancia, que vea posibilidades, que vea que puede estar creando cosas diferentes, que sea comprometida y que sea de acción, porque a veces en una entrevista, por ejemplo, podemos tener a alguien que habla súper bonito, pero luego, yo digo, son buenos para publicar posts positivos en Facebook, pero de ahí no pasa. Porque no es solamente decir o leerte un Así montón es. de palabras. Alguien me decía el otro día, pero yo escribo ya un libro y por eso soy X. No, tú no eres nadie porque escribes un libro. Eres un escritor y vamos a ver qué haces a partir de todo ese conocimiento o quién tú estás eligiendo ser a partir de ese conocimiento. Porque si yo escribo un libro de crecimiento personal, de desarrollo personal, de liderazgo, pero luego salgo por la vida, le grito a las personas, no me gusta conectar con las personas, no escucho a nadie, quiero imponer mi voz y estoy escribiendo todo lo contrario en el libro. Entonces, No hay coherencia. no es. Y no construyes nada finalmente. Sí, o Es sea, un libro algo está más. construyendo, pero Ah, no, bueno, no estás siendo ese líder correcto. que tú estás diciendo. O sea, que tú hayas hecho un libro no quiere decir que tú seas un líder. Puede ser, pero no necesariamente quiere decir que tú estés liderando correctamente. O ese tema que tú estás promoviendo, O ¿no? eso, ¿sí? No Claro, quiere como tú decir. dices, El otro día aprendí que la inteligencia artificial también, tú le dices lo que quieres que escriba y te escribe un libro. así es, correcto, claro, sí. Es impresionante todo lo que podemos hacer ahora con inteligencia artificial, que definitivamente es una herramienta que está, que la debemos explotar, pero que no reemplaza nunca, en ningún momento ¿A a... quién tú eres? Así es, definitivamente que no. Y tú ahorita me has transmitido el tema de la creación. Me ha pegado mucho ese término, porque tú dices, sí, sí, finalmente estamos creando algo al final del camino, positivo, negativo, lo que sea, y ahí es donde tenemos también que empezarnos a cuestionar qué estamos creando finalmente, ¿no? Como tú dices, interesante. Vanessa, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Esta conversación ha sido más allá que números fríos, muy profunda. Es entender que las emociones, que la mente finalmente va a gobernar toda nuestra vida. Y esta conversación, más que financiera, ha sido transformar y ver desde otra óptica nuestro actuar y qué estamos creando finalmente, como dice Vanessa, día a día para llegar a conseguir ese éxito financiero y esa paz y eso tan anhelado finalmente por todos los seres humanos, ¿no? No podemos desvincular el dinero con la parte emocional. Está directamente vinculada, pensaría yo. Y bueno, cuéntanos, Vanessa, dónde te pueden encontrar las personas o las empresas que necesiten gestiones de cambio, transformación, liderazgo, ¿cómo te encuentran? Claro que sí. Bueno, primero agradecerte por la invitación nuevamente y me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en el mundo de los felices. Esa es mi cuenta principal donde estoy todo el tiempo yo. Es como la de mi marca personal, que por ahí me dicen, tienes que cambiarle ese nombre y ponerle Vanessa Peña. Eso no va a pasar nunca, porque me gusta el mundo de los felices. Y también ahora tengo una cuenta adicional que se llama Mentes en Acción, que es donde estoy creando la escuela de liderazgo, donde nos vamos a enfocar sobre todo en el desarrollo del liderazgo, principalmente del ser, pero luego pues hay muchas otras ramas que están relacionadas con el liderazgo, como trabajo en equipo, liderazgo de grupos, comunicación, desde líderes que comunican y bueno, algunas otras cosas que estoy creando. Así que también me pueden seguir por ahí o escribirme a mi celular al 099-7710-300. Qué lindo, Vanessa. Y bueno, no lo comentó, pero Vanessa todos los meses tiene un programa de liderazgo, justamente Mentes en Acción, el mundo de los felices. Así que sigan en las redes sociales. Los invito a que participen. Estos encuentros son muy enriquecedores. Yo cuando fui, porque la quería conocer, llegué y sentí que salí de ahí recargada, Vanessa.
definitivamente. Necesitaba estar en ese momento ahí, porque fue justo lo que necesitaba. ¿A cuál fuiste? No recuerdo el nombre, pero lo diste tú. Ah, fue el de pensamientos. El de Sí, sí, sí. pensamientos, sí, sí, el de pensamientos. Y hay momentos que nosotros las personas necesitamos volver a reconectarnos con ese propósito o esa motivación o esa energía que necesitamos, porque solos definitivamente no podemos. Eso lo tengo sumamente claro y por eso se creó este podcast, para que juntos podamos ir construyendo y llevando ese mensaje. Cada uno con su propósito, cada uno con sus talentos puede ir construyendo algo mejor. Bueno, aquí me despido con Finanzas con Propósito. Próximamente va a estar en nuestro canal de YouTube, Carmen Beltrán, coach financiera. Les recuerdo que esto ha sido producido y editado por Narrativa Visual SE. Hasta la próxima. Chao.